¿Quién no le ha pasado de que pone una contraseña y justo después de cambiarla la olvida? O tienes una computadora que está guardada durante mucho tiempo y no sabes qué contraseña le pusiste. Pues bueno, hoy vamos a ver cómo cambiar una contraseña de Windows sin necesidad de tener acceso al escritorio. Así que comenzamos. Muy bien, ya estamos por acá en nuestra máquina virtual y vamos a estar utilizando VirtualBox. ¿Por qué? Porque es lo que se asemeja un poco más a lo que viene siendo una computadora física en cuanto a comportamiento. Así que bueno, hoy vamos a hacer una pequeña prueba antes de comenzar. Mira, tenemos actualizaciones pendientes. Espero que no se ponga a actualizar. Bueno, vamos a hacer un log. Y como pueden ver, yo tengo la contraseña 2026 para poder ingresar. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la parte inferior derecha en las opciones de energía y vamos a darle un reinicio. Pero vamos a necesitar tocar las dos teclas de primero Shift y luego Caps. Bueno, Caps sería como el equivalente a Mayus, según el idioma en el que tenga el teclado. Entonces, Shift y Mayus, y vamos a darle reiniciar mientras las dejamos presionadas. Entonces, esto lo que va a hacer es que nos va a enviar al menú de inicio avanzado de Windows, donde podemos hacer diferentes acciones como ingresar a la terminal, opciones de reparación del inicio, opciones de desinstalar actualizaciones. Tenemos diferentes opciones, más que todo son como herramientas para hacer algún tipo de reparación de nuestro sistema operativo. Pero bueno, aquí voy a tener que apagar un segundo la máquina virtual porque he notado que se queda pegada cuando hacemos este proceso. Así que bueno, pues voy a detenerla. Vamos a volver a iniciarla. Por dicha, ella inicia justo en el momento en el que nosotros, bueno, sigue como en el paso que quedaba pendiente. En este caso lo que va a hacer es que ya va a iniciar en la parte de inicio avanzado. Vamos a esperar un segundo a que arranque. Perfecto, ya estamos por acá en la parte de inicio avanzado y vamos a elegir la opción de Troubleshooting. Opciones avanzadas y Command Prompt. Ok, vamos a ver si eso le podemos hacer un poquito más de zoom. Ok, ya estamos bien ahí. Muy bien, como pueden ver, estamos posicionados sobre la unidad X. Esto está incorrecto. Nosotros necesitamos ingresar a C. Entonces lo hacemos poniendo C, dos puntos y Enter. Ya estamos en C. Ahora vamos a irnos a System32. Sería Windows /System 32. Aquí lo que vamos a hacer es aprovecharnos de las opciones de accesibilidad que tiene la pantalla de bloqueo de Windows. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, con copy. Vamos a copiar utilman y lo vamos a copiar como igual utilman.exe.alt. Podemos ponerle .temp o cualquier otra simbología que nos ayude a recordarlo después. Entonces esto no es tan importante. Vamos a copiarlo y ahora vamos a hacer el reemplazo, porque esto lo que estamos haciendo es como un tipo de backup. Ahora vamos a utilizar lo que es un cmd y lo vamos a poner como utilman. Puse mal, utilman.exe. Nos va a pedir confirmación para poder sobreescribirlo. Le vamos a dar que sí. Y un dato muy importante es que nosotros no podemos acceder a esta consola, a este CMD, si nuestro disco duro o nuestro SSD está protegido por BitLocker o está protegido por algún tipo de cifrado con algún tipo de antivirus. Para llegar a ese punto ocuparíamos la clave de descifrado del BitLocker o del antivirus que estemos utilizando. Si no, no vamos a poder hacer esto. También es muy importante recalcar de que este cambio de contraseña no es posible hacerlo si nosotros estamos dentro de un entorno corporativo, como por ejemplo si estamos dentro de un controlador de dominio o estamos dentro de un dominio dentro de Azure, ¿verdad? Como puede ser el Entra ID
o algún tipo de gestión como Intune. Entonces estamos descartando toda esa parte. Ya entendemos que esto es solamente para usuarios locales de nuestra máquina. Así que ahora sí, ya hicimos el proceso y vamos a darle continue a ver si arranca normalmente. O, pues bueno, toca volver a apagarla y volver a encenderla. Bueno, yo creo que se volvió a quedar pegada. Que es un pequeño problemilla. Y bueno, sí lo quería hacer con una máquina virtual porque es más fácil de grabar. Vamos a volver a detenerlo. Y vamos a encenderla de nuevo. Muy bien, ya estamos por acá con la máquina encendida. Bueno, este pequeño error es porque el VirtualBox como que ya tiene una contraseña de cuando la instalé y él intenta hacer como el inicio de sesión automáticamente. Pero bueno, no pasa nada. Muy bien, como recordaban, nosotros tenemos la clave 2026, ¿verdad? Ok, ahí sigue ingresando. Vamos a esperar a que cargue un segundito y ya volvemos a bloquearlo. Muy bien, entonces, nosotros ya hicimos el primer paso que era apagarla, bueno, reiniciarla, entrar al menú de opciones avanzadas y hacer el cambio del utilman por el CMD. Entonces, ¿qué sigue? Nos vamos a la parte inferior derecha y donde está la persona, la accesibilidad, vamos a darle un clic y nos va a salir esta ventana del CMD. ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy fácil. Vamos a utilizar los comandos netuser para poder cambiar nuestra contraseña. En este caso yo sé cómo se llama mi nombre de usuario. Mi nombre de usuario es IT. Entonces lo dejo ahí. Y ahora damos un espacio y ponemos la contraseña. En este caso vamos a poner, podría ser IT 2000. Y efectivamente ya se cambió nuestra contraseña. Ya esto lo podemos cerrar. Y si vamos para acá e intentamos utilizar la contraseña actual, perdón, la contraseña anterior, 2026, nos da un error. Porque esa ya no es. Nosotros les pusimos IT 2000. Como lo pueden ver por ahí. Vamos a darles y logramos ingresar. Y bueno, básicamente ese es el proceso para poder cambiar la contraseña. ¿Qué sigue ahora? Bueno, el tutorial no ha terminado, evidentemente. Ahora hay que regresar la parte de accesibilidad tal cual estaba anteriormente. Tenemos dos opciones. De igual forma, nos vamos aquí a la parte de Restart y seleccionamos Shift y Mayús o Caps según el idioma del teclado y volvemos a ingresar al menú de opciones avanzadas donde estábamos anteriormente. O tenemos una segunda opción, que es irnos aquí a la parte de Settings, irnos a Sistema, a la parte de Recovery y aquí tenemos inicio avanzado y le damos reiniciar ahora. Así que bueno, vamos a esperar a ver si en esta ocasión no se termina pegando otra vez la máquina virtual. Bueno, parece que va bien. ¿Y esto por qué lo hacemos? Bueno, porque si nosotros no hacemos nada, la parte de accesibilidad siempre va a estar abriendo un CMD y eso no nos sirve. Tenemos que dejarlo como estaba. Entonces, de nuevo, opciones avanzadas, troubleshooting y command prompt. Así que bueno, esta parte lo va a hacer un poco más rápido porque esto ya lo sabemos. Entramos a C, nos vamos a Windows, luego System32 y vamos a hacer un copy otra vez, pero en este caso va a ser del utilman .exe.alt y lo vamos a poner como utilman.exe, que si recuerdan nuestro alt era el original, entonces estamos como restaurando el backup, por decirlo de alguna forma. Vamos a darle que sí, permisos para escritura y ahora sí, vamos a darle exit, vamos a darle continue y de nuevo se volvió a quedar pegado. Bueno, no pasa nada. Vamos a darle por acá.
Stop. Y la volvemos a arrancar. Muy bien, ya inició y bueno, tenemos el mismo error porque como les dije, la contraseña original con la que yo instalé esta compu o esta máquina virtual era IT, el nombre de usuario igual a la contraseña. Y como pueden ver, si nos vamos a la parte de accesibilidad, volvió la accesibilidad, el menú que teníamos originalmente, el que viene por defecto. Así que pues ya está listo. Ya podemos ingresar. Tenemos IT 2000, que era nuestra contraseña actualizada, recuperada, por decirlo de alguna forma. Y pues básicamente ahora sí, ya estamos listos para finalizar. Eso fue todo. Ya regresamos la opción de accesibilidad tal cual estaba. Y pues nada, espero que les haya servido, les haya sido de mucha utilidad. Y si es así, espero que me regalen un like, se suscriban, lo compartan si saben de alguien que lo requiera. Y bueno, nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.